En esta clase vamos a ver trombocitopenia en el embarazo. La trombocitopenia en el embarazo se define por un recuento plaquetario menor a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Está presente en el 7 a 10% de las embarazadas y según el International Working Group considera como trombocitopenia valores de plaquetas menor a 100.000 por milímetro cúbico. En ese caso, la prevalencia baja al 1% de los embarazos. El rango de plaquetas se puede encontrar entre 150 a 450.000, que es el rango normal, entre 100.000 a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico, que es una trombocitopenia leve y eso se presenta en el 7 a 10% de los embarazos. Entre 50.000 a 100.000 plaquetas por milímetros cúbicos es una trombocitopenia moderada y se presenta en el 1% de los embarazos. Menos a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico es una trombocitopenia severa y menos a 30.000 plaquetas por milímetro cúbico son valores críticos. Es la segunda citopenia o anomalía hematológica. El principal motivo de consulta de las embarazadas es la anemia en realidad, y luego viene la trombocitopenia o plaquetopenia en el embarazo. Se debe determinar la causa, definir la naturaleza de la trombocitopenia y también cuál va a ser el riesgo materno-fetal. En cuanto a la evaluación de una embarazada con trombocitopenia, hay distintos factores a considerar. Si la trombocitopenia está asociada al embarazo per se o si es por una causa ajena al mismo. Es decir, si se presenta trombocitopenia aislada o el descenso del recuento plaquetario está formando parte de algún otro desorden sistémico. Las plaquetopenias asociadas al embarazo per se son la trombocitopenia incidental o gestacional, que son el 70 a 80% de las trombocitopenias en las embarazadas. La preeclampsia severa, todos los fenómenos hipertensivos que se dan en el embarazo, eso provoca el 15 a 20% de las plaquetopenias en las embarazadas, el síndrome de HELLP y el hígado graso agudo del embarazo. El síndrome de HELLP y el hígado graso agudo tienen una prevalencia de menos del 1%. Después están las causas no específicas del embarazo, y ahí está la PTI, que se da en el 1 a 4% de las... es el 1 a 4% de las causas de trombocitopenia en el embarazo, la PTI secundaria, la pseudotrombocitopenia, la enfermedad de von Willebrand tipo 2, trombocitopenias congénitas, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, el LES, el síndrome antifosfolipídico, la enfermedad primaria de médula ósea, el hiperesplenismo, infecciones virales y también déficits nutricionales. Todas estas causas no específicas del embarazo tienen una prevalencia de menos del 1%, salvo la púrpura trombocitopénica inmune. Es fundamental saber la edad gestacional y el recuento de plaquetas al momento del diagnóstico, porque eso va a contribuir a realizar el diagnóstico diferencial de la causa de la trombocitopenia en el embarazo. Para el diagnóstico es necesario la historia clínica, ¿sí? La historia de trombocitopenia previa, la respuesta previa a tratamientos, la historia personal o familiar de sangrado, la presencia de enfermedades autoinmunes, también el examen físico, los valores de tensión arterial, de visceromegalias, sobre todo hepato, esplenomegalia o de algunos ganglios, dolor abdominal, ictericia, edema en el caso de los trastornos hipertensivos. En cuanto al laboratorio, va a contribuir con un hemograma con frotis, la función hepática y renal, las pruebas globales de la hemostasia, las pruebas de hemólisis, pruebas de PUMS directa e indirecta, serologías virales y también pruebas inmunológicas, y el medulograma, que no está indicado salvo casos de biopancitopenia o sospechas de una enfermedad linfoproliferativa o presencia de blastos en sangre periférica o una PTI refractaria. En cuanto a la trombocitopenia gestacional, entonces dijimos que es la más frecuente de las
trombocitopenia en el embarazo, es del 70 al 80%, y ocurre en el 5 a 8% de los embarazos. Estaba definido por un recuento de plaquetas menor a 150.000 por milímetro cúbico, y en general las pacientes se encuentran asintomáticas y sin presencias de sangrado. Suele ser un hallazgo incidental, por eso también se llama trombocitopenia gestacional o incidental. Y también es más frecuente en el caso de embarazos múltiples. Bueno, ¿qué otra característica tiene? Como dijimos, es un diagnóstico de exclusión, no hay un test diagnóstico específico. Es una trombocitopenia leve a moderada, usualmente es mayor a 70.000 plaquetas por milímetro cúbico. Si el recuento es menor, hay que pensar en otra causa de trombocitopenia. No se asocia a sangrado materno, como dijimos anteriormente, no hay historia de trombocitopenia fuera del embarazo. Ocurre a mitad del segundo o tercer trimestre, luego de la semana 20. No se asocia a trombocitopenia fetal. Resuelve espontáneamente post-nacimiento, 1 a 2 meses postparto, y pueden recurrir en un próximo embarazo. En cuanto a la fisiopatogenia, bueno, la causa es por hemodilución, por un incremento en la activación plaquetaria, por un aumento de la depuración de las plaquetas, por una destrucción acelerada, por una reducción de la vida media plaquetaria. Y en cuanto a la púrpura trombocitopénica inmune en las embarazadas, ocurre en 1 cada 1000 a 10.000 embarazos. Si bien es solo el 1 a 3% de las causas de trombocitopenia, es el 75% de las causas cuando el recuento plaquetario es inferior a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico en el segundo o tercer trimestre. El diagnóstico también es de exclusión y el 65% de las pacientes tienen un diagnóstico de PTI preexistente, pero el 35% son diagnosticadas por primera vez durante el embarazo. En cuanto al tratamiento de las pacientes embarazadas con PTI, el 15 al 35% de las pacientes requiere tratamiento antes de que nazca el bebé, y las indicaciones de tratamiento son sangrado, también cuando las plaquetas se encuentran menos a 20.000 a 30.000 por milímetro cúbico, y en el tercer trimestre se debe mantener un mínimo de 50.000 plaquetas por milímetro cúbico. También cuando la paciente va a ser sometida a algún procedimiento invasivo, en ese caso también puede estar indicado realizar un tratamiento. ¿Qué tratamientos se pueden llevar a cabo en la embarazada? De primera línea y de segunda línea. Bueno, de primera línea está la meprednisona, que se usa por vía oral, se prefiere sobre los pulsos de dexametasona porque hay menos transferencia placentaria, y se usa una dosis mucho más baja que en la paciente que no está embarazada, 10 a 20 miligramos por día por una semana. También se pueden utilizar inmunoglobulinas de 1 a 2 gramos por kilo en 2 dosis cada 21 días o 28, pues la duración de la respuesta es corta. En cuanto a la segunda línea, bueno, altas dosis de meprednisona, combinación de meprednisona con inmunoglobulinas, y también puede recurrirse a la esplenectomía. Se puede realizar con seguridad en el segundo trimestre, aunque es raro que se llegue a una esplenectomía en la embarazada, y bueno, idealmente se realiza por vía laparoscópica. Igual después de la semana 20 puede ser más difícil la cirugía. Y tiene las mismas recomendaciones que la paciente no embarazada, digamos, se recomienda inmunizar a la paciente previo a esplenectomía. En cuanto a las PTI refractarias, se puede utilizar inmunoglobulinas anti-RH, anti-D. También se puede usar como tratamiento de segunda línea en pacientes no esplenectomizadas, las inmunoglobulinas anti-D. Y el riesgo de anemia hemolítica es tanto materno como fetal, porque estas inmunoglobulinas cruzan la barrera placentaria. Entonces hay que monitorear al neonato con test de cum directa y descartar también anemia si hay ictericia. Bueno, después también se puede emplear azatropina, ciclosporina A, pero tiene cierta contraindicación. En cuanto al rituximab,
eh, no hay, si bien no es teratogénico, puede cruzar la placenta y puede causar una alteración en la maduración de los linfocitos B del neonato. Entonces, después al neonato hay que retardar las vacunaciones, se demora la vacunación en el recién nacido. Y en el caso de que la embarazada en el caso de que un embarazo planificado, se sugiere suspender 6 meses antes de que se embarace, digamos. En cuanto a los agonistas de los receptores de la trombopoyetina, no está recomendado su uso en el embarazo. Los dos, el trombopac y romiplastin, los dos atraviesan la barrera placentaria y bueno, de las dos medicaciones hay bajo reporte de casos. Y luego no está indicado la ciclofosfamida, el danazol o el micofenolato. Eso no está indicado en embarazadas. ¿Cómo es el seguimiento y el manejo de los pacientes de la PTI en el embarazo? Si las plaquetas son mayores a 80.000 por milímetro cúbico, se toma una conducta, y si las plaquetas son menores a 80.000, se toma otra conducta. Si el recuento está por encima de 80.000, se hace un control mensual, y a partir de la semana 34 a 36 se hace cada 15 días el monitoreo del recuento de plaquetas. Ahora bien, dentro de las plaquetas, dentro de las que tienen menos de 80.000, están las pacientes que van a tener plaquetas más de 30.000, y en ese caso hay que hacer un control mensual hasta la semana 35. Se desaconseja el uso de AINES y también de medicación por vía intramuscular, y a partir de la semana 36 se hace un control semanal de las plaquetas, y hay que asegurar un recuento plaquetario para el nacimiento mayor a 50.000 por milímetro cúbico en el caso de que el nacimiento sea por cesárea, y más de 78 a 80.000 si se va a usar analgesia epidural, porque la aguja es más grande, por eso para evitar hematomas en la zona espinal, por eso se requiere un mayor recuento de plaquetas, alcanzar ese recuento. Luego, si el valor es menor a 30.000 por milímetro cúbico, si hay presencias de sangrado en la embarazada, entonces ahí se recurre al tratamiento de metronidazol o inmunoglobulina. En cuanto a los neonatos, se controlan, en todos los neonatos se recomienda un recuento de plaquetas del cordón, y si es normal no es necesario repetir. Y sí se le da signos de alarma a los padres ante la presencia de petequias o hematomas durante la primera semana, porque las plaquetas pueden descender entre los 3 a 5 días post nacimiento. En el caso de que el neonato tenga plaquetas menores a 50.000 por milímetro cúbico, o que tenga sospecha de hemorragia intracraneal, se hace una ecografía Doppler cerebral. Los anticuerpos contra las plaquetas en PTI son de tipo IgG y pueden cruzar la placenta y producir trombocitopenia neonatal. Por eso hay un cierto porcentaje de neonatos que tienen recuentos plaquetarios menores a 100.000 por milímetro cúbico. Igual el riesgo de hemorragia intracerebral es muy bajo, 0,1 a 1,5% en neonato. Bueno, esta es la bibliografía empleada para la microclase.